Para hacer un estudio 4D, lo que primero tenemos que hacer es seleccionar la sonda correctamente, que es la sonda volumétrica. Para eso presionamos la tecla Probe y vemos que tenemos la sonda D6-2E y seleccionar el preset obstétrico segundo y tercer trimestre en el caso de que hagamos la 4D de la semana 28. En el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con 5D o iLive y hagamos una ecografía 4D en un estadio más temprano, podemos usar OB de primer trimestre. Las herramientas de 4D están disponibles en todo, también para abdominal, en el caso de cardiofetal, si se quiere hacer un stick, o también en el caso de ginecología. Pero lo importante es seleccionar por eso la sonda y el preset que mejor se ajusta. En este caso vamos a hacer una prueba con un Phantom obstétrico de segundo y tercer trimestre. En la primera etapa se puede iniciar el estudio convencional como un estudio obstétrico, ajustar los parámetros de imagen del transductor, cual si fuese un transductor convexo tradicional. Tal vez conviene no trabajar con las ganancias tan altas para luego hacer el 4D, entonces se puede hacer primero el scan fetal y tomar todas las mediciones, luego bajar un poco la ganancia, o si directamente vamos al 4D, trabajar con una imagen más bien oscura. Podemos ajustar frecuencia, persistencia, rango dinámico, todo lo que veíamos. Sobre la pantalla, lo interesante del iClear, por ejemplo, que genera un suavizado, este efecto se ve sobre el 4D y también suaviza la imagen del 4D. Así que son factores a tener en cuenta. La calidad que logremos y el perfil del 2D van a condicionar la calidad que tengamos del 4D final. Para iniciar el estudio, entonces vamos al teclado, al sector que está asignado a esta función. Vemos que tenemos 3D y 4D. El 3D no es más que un barrido una única vez y lo que no tenemos es un tiempo real. Entonces, al presionar 3D, seleccionamos la región, buscamos el perfil. Con las teclas de elegir o set del equipo vemos que se marca la línea punteada, luego también nos permite corregir la curvatura de la región para renderizar, y presionando Update el equipo hace un único barrido y una representación tridimensional de lo que vimos, pero no en tiempo real, sino que es una única toma. Sobre esta captura estática podemos ver los tres planos de corte o trabajar sobre la imagen volumétrica únicamente. Las teclas o perillas que antes activaban los modos de funcionamiento, ahora vamos a ver que se encienden los LED que indican los ejes de rotación X, Y y Z. Entonces, al rotar estas perillas, lo que logramos es variar el ángulo desde donde observamos el volumen 4D. A su vez podemos hacer postprocesamientos sobre esta imagen guardada, como el umbral. El umbral lo que hace es corregir el nivel de ecogenicidad a partir del cual considera los tejidos sólidos. ¿Esto qué significa? Que si las estructuras son más densas y queremos que solo se tomen esas estructuras densas, podemos subir el umbral. En este caso, como estamos trabajando sobre un Phantom, los efectos son más bruscos porque la densidad del Phantom es homogénea. También podemos trabajar sobre la opacidad. El suavizado. Si subimos mucho el suavizado vemos como pareciera una foto fuera de foco porque se pierde el nivel de detalle. Si lo bajamos mucho, lo que sucede es que a veces los detalles son muy exagerados, entonces hay que tratar de jugar y encontrar la ubicación correcta. El brillo trabaja sobre toda la imagen
y es un efecto diferente de la ganancia, aunque parece similar. Vemos que si modificamos la ganancia, y esto es algo interesante, podemos trabajar con la ganancia en postproceso. La ganancia se trabaja desde la tecla B, que es la ganancia del modo B. Podemos, aunque la imagen ya está adquirida y procesada, modificar la ganancia. Por último nos queda contraste y tinte, que lo que nos permiten es el tinte modificar el color de la presentación y el contraste trabajar sobre el realce de la imagen. Esto sería lo básico para trabajar sobre el 4D. Luego vemos que el iClear sigue activo. El iClear era la herramienta que teníamos en el 2D que producía un suavizado. Si nosotros modificamos este parámetro, también logramos un efecto de suavizado sobre la imagen 4D. Ahí ven como bajando el iClear se vuelve rugosa o porosa la superficie. Si lo vamos subiendo, se va logrando una sensación de homogeneidad. Otra vez, si realizamos muchos cambios y decimos la imagen esta no está acorde a lo que nosotros queremos hacer, siempre podemos presionar la tecla Prop nuevamente y volver a seleccionar el preset, y de ese modo volvemos a la configuración original. Con eso vimos más o menos el manejo de lo que sería el 3D. Para el 4D hay que presionar en lugar de la perilla del botón 3D, presionar la perilla 4D. Se habilita un box en la pantalla igual al de 3D. La región que se va a reconstruir va a ser la que esté comprendido dentro de esta caja y va a ser la que se encuentre en un barrido de un ángulo, en este caso de 60 grados. Entonces 30 grados hacia la izquierda y hacia la derecha de la ubicación actual de corte de la sonda es lo que se va a reconstruir. Y por debajo de esta línea. La herramienta interesante que nos ofrece Mindray es poder ajustar esta línea de corte en el caso de que la placenta se encuentre muy cerca de la cara. Esto nos simplifica la tarea de conseguir la mejor ubicación y el líquido suficiente. Una vez que tenemos el perfil adecuado o el más cercano, presionando la tecla Update, empieza el barrido. La primera presentación es esta. Para ver en pantalla única el 4D, podemos presionar el botón que tiene la indicación de single y vemos que la imagen está invertida. Entonces tenemos en la pantalla touch una serie de herramientas como para ubicarnos rápidamente y una rotación rápida. Vemos que si estamos girados completamente, estamos a 180 grados, tocamos 0 y obtenemos la ubicación correcta. Para modificar parámetros, entonces todo lo que vimos para el 3D es válido dentro del 4D también. Vemos que podemos modificar umbral, ganancias, suavizado, brillo. A su vez, vemos que la pantalla touch nos ofrece cambiar los modos de visualización. Tenemos este modo de visualización en particular que nos da la imagen 3D y las referencias de los planos de corte. Es una alternativa a trabajar en pantalla única. Luego acá también en la pantalla touch en el centro tenemos los distintos planos de corte y el volumen renderizado. Entonces si tocamos las teclas A, B y C, vamos pasando por los distintos planos de corte o tenemos la referencia del plano volumétrico. Luego, pasando a la pestaña de la derecha, vemos cómo podemos modificar distintas opciones dentro de lo que es 4D.
estos son los modos de visualización 4D. El básico, que viene estándar, es el superficial, donde vemos la cara o la superficie. Si ponemos máximo o mínimo, vamos a ver las estructuras más densas o las menos densas. Si vamos a ver partes blandas, trabajamos con mínimo. Si queremos ver la estructura ósea, trabajamos con máximo. Y si no, el modo RX, que también es un modo optimizado para ver estructuras óseas. Y iLight es el conocido como 5D, que aporta los efectos de iluminación desde distintos ángulos. Otra herramienta de ayuda es la ubicación del plano de corte. Si salimos del modo 4D tocando la tecla 4D, volvemos al bidimensional. Como veíamos, esta línea de corte se puede desplazar, además de curvarla en el tiempo en el que estamos adquiriendo. Podemos acercar o alejar el plano de corte, que nos da la sensación de limpieza, como que va quitando estructuras de los costados. Entonces otra vez presionamos actualizar y girando la perilla de 4D vamos a ver cómo nos vamos acercando. Se acerca tanto que empezamos a perder información de la superficie y estamos entrando en la estructura sólida. Nos vamos alejando y se van agregando información, pero en el caso de una ecografía real estaríamos agregando también toda la información o estructuras circundantes a la cara. Entonces, para ese trabajo lo que hacemos es rotar la perilla de 4D. Bien, si queremos alternar, ir y volver entre el 4D y el 2D de modo rápido, con la tecla Update, vemos que volvemos, ubicamos, Update, y entonces entramos y salimos del modo 4D. Podemos corregir el factor de calidad de la imagen. Esto va a modificar la cantidad de volúmenes por segundo o el frame rate de adquisición. Entonces, vemos que tenemos 5 niveles de calidad. Y también podemos modificar la apertura del ángulo de barrido. Si la información que nosotros queremos se encuentra comprendida en un ángulo menor, podemos reducirlo y con eso también mejora la calidad de la imagen que vamos a obtener y la cantidad de cuadros por segundo. Entonces, para optimizar, reducimos por ejemplo a 45 grados, acotamos el box o la región de adquisición también al área que nos interesa y no tomamos más de lo necesario, y vamos a ver que el frame rate, que estaba por debajo de los 3 volúmenes por segundo, ahora está en 3,7 volúmenes por segundo. Eso es un recurso que tenemos disponible. Vemos que al reducir también la apertura del ángulo, la región de adquisición es limitada. Entonces volvemos y ampliamos el ángulo, volvemos a 60, actualizar, y vemos que se amplió la región de barrido de la imagen. Para ver algunas de las herramientas de procesamiento sobre el 4D, vamos a trabajar sobre una imagen real almacenada. Todos estos detalles se pueden trabajar sobre la imagen recién adquirida o una imagen guardada, y lo que vamos a ver sobre 5D o iLive se puede hacer también en tiempo real. Seleccionamos una imagen estática o un clip que, como podemos ver, guarda la información del volumen completo. Nos quedamos en un cuadro y podemos modificar, como vemos, todos los parámetros que conocemos, el umbral, que acá podemos ver bien el efecto, como bajando el umbral empiezan a aparecer estructuras o subiéndolo empiezan a quitar aquellas estructuras que no tienen la ecogenicidad suficiente. Algo interesante es que el TGC funciona también en postproceso. Voy variando la ubicación de ganancia y ven cómo se va modificando la imagen a pesar de estar almacenada. Entonces voy a bajar un poco la ganancia y voy a editar la imagen antes de agregarle la iLive.
¿Por qué? Porque como el efecto de luces y sombras trabaja sobre toda la información en el volumen, las estructuras que están por delante de la cara me van a generar proyecciones. Entonces, ¿qué hago? Voy a la opción de la pantalla touch que dice editar, la última de la derecha, y sobre esa herramienta puedo trabajar, por ejemplo, con contorno, selecciono contorno y simplemente rodeando las estructuras que están flotando delante de la cara, haciendo clic dentro, elimino esas estructuras. Puedo repetir esa tarea con todo lo que quiera quitar. ¿Por qué roto la imagen? Para no sacar cosas que sí quiero que queden. Entonces busco siempre que haya entre la estructura a eliminar y lo que quiero que quede un espacio vacío. Siempre debe haber un espacio vacío y rodear la estructura de lo que quiero que quede como información. Una vez que logré quitar la mayor cantidad de información posible, termino la edición y vuelvo a 4D. Y ahí sí, voy con esta flecha de la pantalla touch a la solapa siguiente, siempre dentro de la pestaña de 4D. Y acá se encuentra la opción iLive. Para ver los efectos, por ejemplo, activo máximo y veo la estructura de mayor ecogenicidad. Mínimo, y estoy invirtiendo, estoy viendo las estructuras de tejido blando. Esto se utiliza en la parte abdominal. Y RX intenta generar una imagen de la estructura ósea. Vamos entonces a iLive y vemos que podemos iluminar desde ángulos ya predefinidos. Entonces tenemos 6 ángulos ya determinados para iluminar la estructura, y acá es donde decíamos que vemos los efectos de lo que haya por delante de la cara, que nos genera sombras. Entonces tenemos que trabajar sobre distintos parámetros. Aquí voy bajando el umbral, puedo ir subiendo el umbral para ir quitando aquello que no me interesa. La longitud de la sombra modifica la sensación de iluminación sobre el objeto. Por ahí subirla da más énfasis y aporta más sensación de realismo. La otra herramienta que tenemos es, en lugar de iluminarlo desde puntos fijos como son estos, vemos que esto es la retroiluminación, lo iluminamos desde la izquierda, desde la derecha, arriba, abajo o de frente. Podemos hacerlo de modo totalmente libre y ahí nos guiamos sobre este esquema. En este lugar de la pantalla tenemos una representación como una linterna que ilumina el objeto y nosotros con el trackball vamos desplazando la luz con total libertad y vemos cómo podemos lograr ángulos que mejor se ajustan al efecto que buscamos. Bien, entonces sobre el ángulo, modificando brillos, suavizado, quizás bajando también el nivel de contraste. Vemos que se logran efectos completamente distintos. También tenemos distintos niveles de tinte, lo que da mayor o menor realismo. Con todo esto podemos trabajar y lograr una configuración estándar que sea la que nos dé el sello propio o identificatorio de cómo nosotros generamos las 4D.
Bien, ahora vamos a revisar algunas imágenes que son la misma toma, vamos a ver cómo se logran distintos efectos, modificando los parámetros, el ángulo. Se logran sensaciones totalmente distintas y es el mismo día, la misma toma, solo modificando parámetros de iluminación y limpiando la imagen para lograr aislar la información importante y nada más. En este caso vamos a ver cuál es el efecto de la retroiluminación cuando tenemos un estadio, por ejemplo, de semana 12, como es este, donde una 4D convencional no sería viable. Vemos que iluminando de modo retrospectivo, se logra esa sensación de amnioscopía. Podemos trabajar sobre el nivel de opacidad de las estructuras. Hay que bajarlo al máximo para lograr esa translucencia y después trabajar sobre el brillo y dentro de lo posible angular la imagen para que se luzca lo mejor posible. También se podrían quitar las estructuras circundantes para que la luz solo se focalice en ese sector. Lo que hacemos es utilizar la retroiluminación y podemos variar la angulación para dar la sensación que buscamos. Ahora vamos a ver algunas de las herramientas adicionales al 4D que ya aportan información diagnóstica, como por ejemplo iPage. Si en la pantalla touch sobre una imagen guardada o también en tiempo real, pero esto conviene hacerlo sobre una imagen almacenada, tomamos un volumen. En este caso, bueno, es una imagen superficial la que estamos usando. Lo ideal sería haber capturado todo el volumen, pero para representar esquemáticamente tocamos iPage y vemos, nos encontramos con esta pantalla. Tenemos múltiples cortes sobre un determinado plano que afectan a todo el volumen. Entonces tenemos la representación corte a corte con distancias de 5 milímetros entre cortes, que lo podemos variar. Acá vemos cómo el espaciado entre cortes lo podemos reducir hasta un nivel de 0,5 milímetros entre cortes. Vamos a dejar cortes de 1 milímetro. Y vemos que tenemos la línea de sección en un plano coronal. Entonces podemos ir desplazando con el trackball la ubicación de los cortes y vemos la evolución. Podemos modificar la cantidad de vistas activas, la representación también solo de los cortes o esquemática de las proyecciones. Podemos decidir la ubicación también de las líneas de corte. Cambiando el plano y sobre qué proyección se quiere realizar la sección. Entonces podemos modificar presionando en la pantalla touch plano A, plano B o plano C, sobre qué plano vamos a realizar la secuencia y la orientación de la secuencia desde estas dos opciones.
Así tenemos la posibilidad de recorrer las estructuras y definir inicio y fin de alguna estructura, alguna patología en detalle. Luego tenemos más pestañas. Tenemos la posibilidad de hacer cortes específicos, una reconstrucción, en el caso reconstrucción multiplanar, donde podemos nosotros definir la línea en la que empieza el corte y seguir una estructura. Entonces generamos un plano virtual que es una reconstrucción plana de esta línea de corte arbitraria. También podría ser un plano recto. Esto de todos modos, como vemos, es dependiente de la calidad de la imagen 2D que hayamos tomado. Diseño 3D nos permite tomar una idea de los tres planos al superponerlos y determinar una masa. Por ejemplo, esto se utilizaría más en el área abdominal. En la parte de corte vemos que podemos hacer una reconstrucción 3D, pero solo de esta porción. Entonces ubicamos el plano de corte, podemos modificar el espesor, vemos que al ampliar el espesor se va volviendo una imagen prácticamente 4D, y entonces así tomar, en este caso estamos trabajando sobre la cara, pero podríamos tomar un órgano en particular. Tenemos herramientas de ajuste de brillo, contraste, lo mismo que sobre el 4D, pero solo en esa porción de la estructura que nos interesa. Luego, rotación automática, lo que nos permite es definir la ubicación, en este caso, de la foto en el plano izquierdo, arriba abajo o izquierda derecha. Entonces puedo rotar, definir el inicio, definir el fin y generar una secuencia o un loop a partir de una imagen o una captura estática. Esto se puede exportar como un video AVI y entonces generamos a partir de una sola imagen volumétrica un video. Ahí lo proceso y ahora lo activa. Por último tenemos la pestaña de edición que vimos anteriormente, que es la que nos permite realizar cortes y quitar estructuras como las que vemos ahí, contorno y encerramos y quitamos lo que se encontraba por delante.